Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda con nosotros. Sí, a un nuevo análisis. Exactamente. Hoy vamos a abordar un tema que, pues nos llegó gracias a uno de ustedes. Ajá. Nos hicieron llegar información sobre un comunicado reciente de un cineasta shipibo peruano. Interesante. Es un llamado de atención bastante serio sobre los recortes presupuestales que están afectando al cine indígena en Perú. Sí, para entender bien la importancia de este comunicado. Nuestra misión hoy va a ser ir un poquito más allá de las fronteras de Perú. Claro. Y ver por qué esto es tan importante en un contexto, digamos, intercultural a nivel global. Exactamente, porque lo que está ocurriendo en Perú con esta reducción bastante considerable del presupuesto para el cine indígena de 800.000 a 440.000 soles ha generado muchísima inquietud. Y bueno, queremos entender las razones. Las razones de fondo. Vamos a desmenuzarlo todo. Vamos a ello. Empecemos por el contexto peruano. Vale. ¿Cuál es el punto central de la protesta de este cineasta shipibo? Bueno, el núcleo de su argumento, y esto lo resalta el análisis que hemos revisado, es que este recorte presupuestal no es un evento aislado. No. Él lo ve como una manifestación de una jerarquía cultural que se da en las políticas cinematográficas peruanas. Veo. En esta jerarquía parece que el cine urbano, quizás más vinculado, digamos, a la cultura mestiza o criolla, Claro. dominante, recibe mucha más atención Ajá. y recursos que las expresiones y las voces indígenas. Entiendo, o sea, que se podría hablar de una especie de etnocentrismo institucional, digamos. Perfectamente. En las políticas de cine, ¿podrías explicar un poco más a qué se refiere? Sí, claro. A ver, se refiere a que los criterios y las normas bajo las cuales se decide qué proyectos reciben financiación Ajá. podrían estar favoreciendo inherentemente las formas de producción y las narrativas, que son más comunes en los entornos urbanos. Ya. Pensemos en la logística de rodaje, en el idioma en el que se presentan los proyectos, Claro. incluso en la propia cosmovisión que se refleja en las historias. Todo esto podría hacer que las producciones indígenas Ajá. tuvieran menos posibilidades de cumplir con esos criterios, que a menudo se basan en una realidad que no es la suya. Claro. No. Es como si en una liga deportiva las reglas las escribieran solo los aficionados a un deporte en particular, Claro. haciendo más difícil que los equipos que practican otros deportes siquiera puedan calificar. Es una buena analogía. ¿Sí? Y de ahí surge la acusación de discriminación sistemática. Correcto. Como que este recorte, aunque pueda parecer una medida económica general, golpea de manera desproporcionada a un sector que ya contaba con recursos muy limitados. Exactamente. El análisis subraya que este recorte se percibe como una falta de valoración equitativa de las expresiones culturales indígenas por parte del Estado peruano. Ya veo. Y esto perpetúa una desigualdad en la capacidad de producir y difundir sus propias narrativas audiovisuales. Y es fundamental comprender que para las comunidades indígenas el cine va mucho más allá del simple entretenimiento, Por supuesto. con roles esenciales. Sí. No, como la preservación de sus lenguas, la denuncia de problemas sociales y la reafirmación de su identidad cultural. Totalmente, reducir los fondos significa restringir la capacidad de estas comunidades para contar sus propias historias, desde sus propias perspectivas. Claro. Si no tienen esa oportunidad, corren el riesgo de que otros cuenten sus historias por ellos, Exacto. a menudo perpetuando estereotipos o invisibilizando sus realidades. Es una cuestión de autodeterminación narrativa. Entonces se genera una crisis de representación y pluralismo. Claro. Se habla mucho de multiculturalidad, pero a la hora de la verdad, en la distribución de recursos, se prioriza un cine más comercial o urbano. Exacto. Hay una tensión muy clara entre el discurso oficial que celebra la diversidad cultural y la realidad práctica de cómo se asignan los recursos. Claro. El reconocimiento no se traduce en un apoyo concreto y equitativo. Y el comunicado establece una conexión entre este recorte y la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan los pueblos indígenas en Perú. Con temas como la contaminación de sus territorios, la minería ilegal, la falta de acceso a servicios básicos. El cine se convierte así en una herramienta vital para dar visibilidad a estas luchas. Totalmente, para muchas comunidades. El cine es una de las pocas vías que tienen para que sus voces sean escuchadas, para denunciar las injusticias y para mostrar al mundo los problemas que enfrentan en sus territorios. Claro. Es una herramienta de resistencia cultural y política. Y el comunicado concluye con un llamado a la acción muy claro. ¿Y? Solicitan que se revierta este recorte y exigen un diálogo intercultural real con el Ministerio de Cultura. Además, observamos
que no se trata de una voz solitaria, sino que existe una coordinación con otras organizaciones indígenas. Sí, el comunicado no es solo una queja, es una demanda política. Claro. Buscan un reconocimiento real dentro de un sistema que históricamente los ha marginado. La unión con otras organizaciones indígenas evidencia una estrategia colectiva Exactamente. para ejercer presión y buscar un diálogo que vaya más allá de lo simbólico, que conduzca a cambios concretos en las políticas culturales. Bien comprendido el contexto peruano, Sí, esto nos lleva a preguntarnos si esta situación es excepcional o si se repite en otras partes del mundo. claro. Y por lo que observamos en nuestro análisis, ampliado lamentablemente no es un caso aislado. Efectivamente, la lucha por la representación y la autodeterminación audiovisual de los pueblos indígenas es un fenómeno global. Podemos encontrar experiencias similares con sus propias particularidades en diversas regiones del mundo. Empecemos por América Latina. Vale. Vemos que en México ha habido avances interesantes. Sí, en México se ha recorrido un camino importante. ¿Verdad? Iniciativas como el Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, el ACPI, han sido fundamentales para dar visibilidad. También el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCIN, ha brindado cierto apoyo. Tenemos ejemplos de películas como Roma, que, aunque dirigida por alguien no indígena, incluye diálogos en mixteco, o Toteabuelo, hablada en lengua yuk. Interesante. Esto ha abierto debates sobre apropiación cultural, que es un tema relevante, pero también ha generado espacios para las lenguas originarias en el cine. Claro. Y un avance significativo es la Ley de Cine Mexicano de 2023, que establece cuotas para producciones en lenguas indígenas. Interesante. Esto es algo que Perú podría considerar una legislación que reserve un espacio para las voces indígenas en la producción cinematográfica nacional. Pasando a Bolivia, allí también tienen una historia importante en cuanto a cine indígena. Sí, Bolivia ha sido pionera con proyectos como Cine en mi comunidad, Cefeccaibín, donde realizadores aymaras y quechuas producen sus propias historias. Ya veo. Manteniendo el control sobre sus narrativas, bajo el gobierno de Evo Morales se impulsaron políticas de descolonización del cine, buscando que las propias comunidades tuvieran los medios para contar sus historias. Claro. Sin embargo, es importante señalar que estos avances a veces son vulnerables a los cambios políticos. Y a las reducciones de fondos, como ha ocurrido en algunos casos. Entiendo. Esto nos muestra que la voluntad política sostenida es crucial para que estas iniciativas prosperen a largo plazo. Y en Brasil, a pesar del crecimiento del cine indígena, la situación parece ser bastante compleja, especialmente en los últimos años. Sí, el cine indígena brasileño ha tenido un gran crecimiento con figuras como Ailton Krenak y el colectivo Video nas Alayas. Han surgido películas muy potentes y premiadas internacionalmente como Expagé o A Última Floresta. Interesante. Que abordan temas fundamentales para los pueblos originarios. Claro. Sin embargo, bajo gobiernos como de Bolsonaro, estas producciones han enfrentado censura y recortes presupuestales significativos. Ya veo. Lo que demuestra cómo las políticas gubernamentales pueden impactar directamente en la capacidad de los pueblos indígenas para contar sus historias. Claro. Y cómo el apoyo puede desaparecer rápidamente si no está institucionalizado de manera sólida. Saltando a Norteamérica, vemos que Canadá tiene un sistema de apoyo bastante desarrollado. Sí, Canadá se considera un referente en cuanto a financiamiento público para el cine indígena. Cuentan con fondos específicos del National Film Board NFB y Telefilm Canada. Directores como Alanis Obomsawin con su documental Kanesaki, 270 Years of Resistance, y Zacarias Kunuk con la aclamada Atanarquat, The Fast Runner, han logrado un reconocimiento global muy importante. Sin embargo, incluso en Canadá existen debates sobre si las narrativas indígenas no terminan siendo folclorizadas o simplificadas en algunas producciones comerciales destinadas a un público mayoritario. Y en Estados Unidos, la lucha parece estar más enfocada en romper con los estereotipos de Hollywood y buscar formas de financiación alternativas. En Estados Unidos, históricamente, el cine indígena ha tenido que luchar contra representaciones estereotipadas impuestas por Hollywood, que a menudo los mostraban de manera unidimensional y descontextualizada. Han surgido iniciativas muy valiosas, como el Sundance Native Lab, que brinda apoyo a cineastas indígenas a través de talleres y tutorías. Y directores como Sterling Harjo con series como Reservation Dogs. Están abriendo nuevos caminos al contar historias contemporáneas y auténticas. Claro. Pero el acceso a la financiación privada sigue siendo desigual.
lo que dificulta la realización de proyectos a gran escala. Finalmente en Oceanía encontramos casos muy interesantes como en Australia y Nueva Zelanda. Sí, en Australia el cine aborigen ha sido una herramienta fundamental para denunciar el colonialismo y sus secuelas, con películas muy impactantes que dan voz a las experiencias de las comunidades originarias. Claro. La Australian Broadcasting Corporation, la ABC, tiene programas de apoyo, pero también ha habido denuncias de recortes de fondos para proyectos considerados demasiado críticos Ya veo. con las políticas gubernamentales. En cambio, Nueva Zelanda presenta un modelo muy positivo con el cine maorí. Películas como Whale Rider han tenido un éxito internacional enorme. Sí. Y la New Zealand Film Commission destina fondos específicos para el cine maorí, Interesante. con mecanismos que aseguran la participación y el control creativo de las propias comunidades. Esta política pública se considera muy exitosa y podría servir de ejemplo para Perú. Después de este panorama global, ¿qué lecciones clave podemos extraer para el caso peruano? Bueno, el análisis comparativo nos arroja varias ideas importantes. En primer lugar, observamos que aquellos estados que implementan políticas claras y un apoyo financiero sostenido al cine indígena, como Canadá, Nueva Zelanda e incluso Bolivia en su momento, logran un mayor impacto cultural y permiten que estas voces se escuchen a nivel nacional e internacional. Claro. En segundo lugar, los recortes presupuestales, como los que estamos viendo en Perú, o como los que ocurrieron en Brasil a menudo, son un reflejo de la discriminación estructural, de una falta de valoración de estas expresiones culturales como parte integral del patrimonio nacional. Ya veo. Es crucial recordar que el cine indígena no es solo una forma de arte, sino también una herramienta poderosa de resistencia contra el ecocidio, el racismo y la pérdida de lenguas y culturas ancestrales. Entonces, ¿qué recomendaciones concretas podríamos ofrecerle a Perú a partir de estas experiencias globales? Basándonos en lo que hemos visto, algunas recomendaciones serían la creación de un fondo autónomo, específicamente para el cine indígena, donde las propias comunidades tengan una participación directa y significativa en la gestión y la toma de decisiones sobre la asignación de la financiación. Claro. Aprender de modelos exitosos como el de CEFREC en Bolivia o la Film Commission Maori en Nueva Zelanda, que han demostrado cómo se puede estructurar un apoyo efectivo que respete la autonomía y la visión de los realizadores indígenas. Ya veo. También sería muy importante impulsar y exigir cuotas de difusión en los medios públicos peruanos, similar a lo que existe en México con el IMCINE. Claro. Para garantizar que estas producciones lleguen a un público más amplio y diverso dentro del país. Exactamente. Finalmente, fortalecer las redes internacionales de colaboración, como el SPI o el Sundance Native Lab, puede abrir puertas para coproducciones e intercambio de conocimientos. Claro. Y para la formación técnica y artística de los realizadores indígenas peruanos. En definitiva, el cine indígena peruano no está solo en esta lucha. No. Forma parte de un movimiento global por la descolonización de las pantallas. Exacto. Por asegurar que las historias sean contadas desde las propias voces y perspectivas de los pueblos originarios. Y Perú tiene una oportunidad muy valiosa de convertirse en un referente en este campo si escucha atentamente a sus pueblos indígenas y toma medidas concretas y sostenidas para apoyar su cine. Exactamente. El recorte presupuestal en Perú es mucho más que un simple problema económico. Es un síntoma de una lucha más amplia por el reconocimiento cultural, la equidad y la representación auténtica de las comunidades indígenas a nivel global. Y esto nos lleva a una última reflexión para ti que nos está escuchando en español. Viendo todos estos ejemplos alrededor del mundo hispanohablante y más allá, ¿qué transformaciones fundamentales en la manera de pensar y en las políticas públicas son verdaderamente necesarias para que una nación abrace y apoye de corazón las diversas voces que la componen, garantizando que ninguna narrativa sea silenciada? Exactamente. Que todas tengan la oportunidad de ser contadas y escuchadas. Es la pregunta clave. Te invitamos a reflexionar sobre el inmenso poder de narrar nuestras propias historias y sobre quién tiene el derecho de hacerlo. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.